Un muchacho de 16 años, demasiado enfermo para caminar, es atado a un caballo porque su cuerpo ya no responde. Sus manos están envueltas en vendas. No por heridas de guerra, sino porque la lepra está destruyendo su carne poco a poco. Frente a él se extiende un mar de enemigos. 26.000 guerreros musulmanes. Veteranos. Montados. Confiados. Detrás de él, solo 500 caballeros. El sol de noviembre cae sobre el polvo del desierto. El aire quema los pulmones. Y todos los presentes saben una cosa: al caer la noche, uno de estos dos ejércitos dejará de existir. Ahora detente un segundo. 500 contra 26.000. Una desventaja de 52-1. Esto no es una batalla. Es una sentencia de muerte. Eso era lo que pensaba todo el mundo. Pero cuando el sol se ocultó ese día, el ejército musulmán más poderoso de su tiempo estaba destruido. Y el hombre responsable no era un general veterano, ni un conquistador legendario. Era un rey adolescente. Moribundo. Condenado por la medicina de su época. Un rey que, según todos los pronósticos, ya debería estar muerto. Si alguna vez te has preguntado cómo lo imposible puede volverse real, esta historia es para ti. Porque lo que ocurrió aquel día cambió para siempre la forma de entender la guerra medieval. Para comprender cómo sucedió, debemos retroceder a un momento en el que Jerusalén se preparaba para su final. Estamos en el año 1177. Los estados cruzados en Tierra Santa están al borde del colapso. Durante casi 80 años, los caballeros cristianos habían resistido como podían, aferrándose a fortalezas aisladas en un territorio hostil. Pero esa resistencia se estaba agotando. Las fortalezas caían una tras otra. Las guarniciones eran aplastadas. La marea había cambiado. El mundo islámico, dividido durante décadas, finalmente se había unido bajo un solo líder. Saladino. A los 40 años, había logrado lo que pocos habían conseguido. Unir Egipto y Siria en un solo poder. Rico, disciplinado y militarmente superior. Su ejército no solo ganaba batallas. Las terminaba antes de empezar. Castillos se rendían al escuchar su nombre. Frente a ese poder colosal, el reino de Jerusalén parecía una burla cruel del destino. Y en su trono, estaba Balduino IV. Un rey niño. Un leproso. En la Edad Media, la lepra no era solo una enfermedad. Era una condena divina. Un castigo de Dios. Muchos creían que un rey enfermo significaba un reino condenado. Pero Balduino no huyó. Y no se escondió. Mientras los nobles preparaban barcos para el exilio y negociaban en secreto su supervivencia, el joven rey tomó una decisión que nadie esperaba. Una decisión que llevaría a 500 hombres a enfrentarse a un ejército imposible de derrotar. Y ese fue solo el comienzo. Balduino IV no solo gobernaba un reino en crisis. Gobernaba un cuerpo que se estaba desmoronando día a día. La lepra avanzaba sin piedad. Sus nervios morían lentamente. Ya no sentía dolor en muchas partes del cuerpo. Para la mayoría, eso sonaría como una ventaja. Para un rey guerrero, era una sentencia. No sentir dolor significaba no saber cuándo una herida podía matarlo. Sus manos, envueltas en finas vendas de seda, apenas podían cerrar los dedos. Sostener una espada era un acto de voluntad, no de fuerza. Su rostro, oculto tras una máscara de plata, protegía al mundo de una verdad brutal: el rey de Jerusalén se estaba consumiendo vivo. En la corte, los susurros nunca se detenían. Dios lo ha abandonado. Es una señal. El reino morirá con él. Pero lo que muchos no entendían era esto: mientras el cuerpo de Balduino fallaba, su mente permanecía intacta. Fría. Clara. Implacable.
Al otro lado del tablero estaba Saladino. No un tirano ciego por el orgullo. Un estratega paciente. Un líder respetado incluso por sus enemigos. Había pasado años construyendo su poder, uniendo territorios, disciplinando ejércitos, eliminando rivales. Cada campaña lo había hecho más fuerte. Y ahora, por primera vez, veía la oportunidad definitiva. Jerusalén. Las defensas eran débiles. Las fuerzas cruzadas estaban dispersas. El rey era un adolescente moribundo. Todo indicaba una victoria rápida. Incluso limpia. Los informes confirmaban lo que Saladino esperaba oír. La ciudad apenas podía defenderse. Sus mejores caballeros estaban lejos. El reino estaba fracturado desde dentro. Para Saladino, no era una guerra arriesgada. Era el final inevitable de una era. Pero Balduino veía algo distinto. Sabía que no podía ganar una guerra larga. Sabía que no podía resistir un asedio. Cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba más. El tiempo no estaba de su lado. Así que tomó una decisión que cambiaría todo. No esperaría detrás de muros. No permitiría que Saladino eligiera el ritmo. No lucharía como un rey acorralado. Lucharía como un hombre que no tenía nada que perder. Cuando los informes llegaron en el otoño de 1177, confirmando que Saladino estaba reuniendo el mayor ejército de su carrera, Balduino comprendió la verdad brutal. Esta no sería una guerra por Jerusalén. Sería una sola batalla. Y si fallaba, no habría mañana. Balduino sabía que si esperaba, estaba perdido. Un asedio significaba hambre. Tiempo. Y su cuerpo ya no tenía tiempo. Así que eligió la única opción que nadie consideraba razonable. Atacar primero. Cuando los informes confirmaron que Saladino avanzaba hacia Jerusalén con 26.000 jinetes, la corte entró en pánico. Los consejeros exigieron retirada. Huida. Negociación. Pero Balduino dio una orden que dejó a todos en silencio. El ejército debía salir de Jerusalén. No para defender la ciudad. Para buscar al enemigo. En apenas horas, 500 caballeros se reunieron. 80 de ellos eran templarios. Monjes guerreros que habían jurado no retroceder jamás. No huir. No rendirse. Para ellos, la muerte en batalla no era una derrota. Era un destino. Junto a ellos marchaban 3.000 infantes. Muchos sin experiencia. Campesinos. Artesanos. Hombres que sabían que quizá no volverían a ver sus hogares. Y al frente. Balduino. No caminando. No de pie. Atado a una litera. La marcha comenzó bajo un sol implacable. 70 kilómetros en 36 horas. Un ritmo brutal incluso para soldados entrenados. Para Balduino, era una tortura lenta. Perdía el conocimiento por el dolor. Los templarios se turnaban para cargar su litera cuando su cuerpo no respondía. Pero nadie se detenía. Porque todos sabían una verdad simple: si fallaban, Jerusalén caería. Y con ella, todo lo demás. Mientras tanto, el ejército de Saladino avanzaba confiado. Habían pasado Ascalón sin detenerse. No había prisa. Jerusalén estaba indefensa. El enemigo no tenía fuerzas para presentar batalla. La disciplina comenzó a relajarse. Partidas de forrajeo se dispersaron por kilómetros. Caballos bebían. Guerreros descansaban. Muchos creían que la guerra ya estaba ganada. No sabían que Balduino estaba en camino. La mañana del 25 de noviembre amaneció clara y calurosa. Extrañamente calurosa. A las 6, los exploradores regresaron al galope. Traían noticias que cambiaban todo. El ejército de Saladino estaba extendido.
Disperso. Dividido en grupos separados por kilómetros. Sin formación. Sin preparación inmediata para el combate. Por primera vez, los 500 no eran la presa. Eran el cuchillo. El gran maestre de los templarios se acercó a la litera de Balduino y habló en voz baja. Señor, si atacamos ahora, los tomamos desprevenidos. Balduino cerró los ojos por un instante. Sabía lo que eso significaba. No habría retirada. No habría segunda oportunidad. Lo que estaba a punto de ocurrir decidiría el destino de un reino entero en una sola tarde. Balduino entendía algo que todos los demás temían aceptar. Si dudaban, morían. Si esperaban, eran aniquilados. No había espacio para cálculos largos ni maniobras lentas. Solo existía un instante. Y ese instante estaba pasando. Poco antes del mediodía, los estandartes cruzados aparecieron en la cresta. Las cruces rojas de los templarios. Los símbolos dorados de Jerusalén. Desde abajo, parecían una ilusión. Un espejismo nacido del calor. En el campamento musulmán, la confusión se extendió de inmediato. Mensajeros corrían. Oficiales gritaban órdenes contradictorias. Las unidades dispersas intentaban reagruparse, pero la distancia jugaba en su contra. 5 kilómetros de caos no se corrigen en minutos. A las 2 de la tarde, Balduino hizo traer su caballo. Lo ataron firmemente a la silla. Su cuerpo ya no podía sostenerse solo. Cuando lo elevaron, un silencio absoluto cayó sobre los 500 caballeros. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Balduino levantó su mano vendada. Esa era la señal. 500 lanzas descendieron al mismo tiempo. El sonido del metal alineándose fue seco. Final. Definitivo. La carga comenzó. No fue rápida al principio. Fue pesada. Como una montaña en movimiento. Caballos agotados forzando cada músculo. Hombres exhaustos apretando los dientes. No gritaban. Guardaban el aire para lo que venía. Entonces aceleraron. El suelo tembló. El polvo se elevó como una nube de tormenta. Frente a ellos, las primeras filas musulmanas aún no estaban formadas. Algunos intentaron levantar escudos. Otros giraron a sus caballos instintivamente. Las flechas comenzaron a caer. Algunas acertaron. Caballeros y monturas cayeron, arrastrados por la inercia. Pero la línea no se rompió. A 100 metros, ya no había tiempo para pensar. A 50, los caballos musulmanes comenzaron a retroceder, nerviosos, desobedeciendo a sus jinetes. Y entonces ocurrió el impacto. El choque fue brutal. Ensordecedor. Lanzas atravesando cuerpos. Caballos derribando hombres. La primera línea musulmana colapsó como si nunca hubiera existido. Los templarios no se detuvieron. Siguieron avanzando. Y justo detrás de ellos, el resto de los caballeros cruzados entró por la brecha abierta, ensanchándola, profundizándola, rompiendo el centro enemigo desde dentro. En cuestión de minutos, el ejército más poderoso del mundo había perdido el control de la batalla. Y lo peor, aún estaba por venir. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un colapso. Al ver su centro destrozado, las alas musulmanas comenzaron a ceder. No por falta de valor, sino por miedo. Miedo a algo que no debía estar ocurriendo. Miedo a un enemigo que avanzaba sin dudar, sin retroceder, como si la derrota no fuera una opción posible. La retirada se convirtió en huida. Y la huida, en desastre. Muchos intentaron escapar por barrancos que parecían rutas abiertas. Se convirtieron en trampas. Hombres y caballos se amontonaron en pánico.
La persecución solo terminó cuando los caballos cruzados, llevados más allá de todo límite humano, finalmente colapsaron. Al caer el sol, el campo estaba cubierto de cuerpos. El ejército de Saladino había sido destruido. Balduino, agotado hasta el límite, fue bajado de su caballo. Apenas podía mantenerse consciente. Aún así, pidió una última cosa. Allí mismo, entre polvo, sangre y silencio, el rey leproso guió a sus hombres en oración. No celebraron. No gritaron victoria. Sabían que habían sobrevivido a algo que no volvería a repetirse. Balduino IV vivió solo unos años más. Su cuerpo terminó por rendirse. Pero su legado no. Porque aquel día, un adolescente moribundo demostró algo que la historia nunca pudo ignorar. Que en raras ocasiones, la voluntad puede pesar más que los números. Y el coraje, más que un imperio entero.